Hace muchos años nació una niña hermosa. No hubo trompetas, no hubo celebración en todo el pueblo. Pero para el corazón de una madre era como si Dios hubiera hecho un milagro. Ella la tomó en sus brazos y susurró: Señor, ella es tuya, cuídala y úsala. Wow. Y Dios te toma tus palabras de una forma tan literal. Y así Dios también tomó esa oración de esa madre. Señor, es tuya, cuídala y úsala. Así que esa niña creció como cualquier otra niña en Israel. Ella corría, ella reía, ella ayudaba en la casa y su mamá le hablaba de Dios. Le contaba cómo Dios había abierto el mar Rojo para hacer un camino para que el pueblo transitara por allí. Le continuó contando diferentes historias de cómo Dios cuidaba a su pueblo, de cómo continúa cuidando a su pueblo, porque Él nunca nos abandona. Y esas historias estarían acompañando a esta niña durante toda su vida. Pero la historia de esta niña aparece entrelazada en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, junto a la historia de un hombre que se consideraba muy importante para la nación de Siria. Desde pequeño, él había crecido orgulloso de su patria, de su país y de la gente también que vivía allí. Y mientras él crecía, él también se regocijaba al escuchar las historias de las invasiones que hacía el ejército sirio. A él escuchaba esas hazañas, los riesgos que corrían, y él siempre estaba: wow, yo quiero crecer para también ser parte de ese ejército. Él quería ser parte. Y todo esto lo invitaba a él seguir soñando con ese deseo de ser parte del ejército de su país, del ejército de valientes al servicio del rey. Así que cuando creció, él rápidamente, ¿qué hizo? Se enlistó. Se enlistó para ser parte de ese ejército y comenzó por las tareas más simples, pero en cada una de ellas se propuso dar lo mejor de sí, porque él quería tener un buen lugar, ¿verdad? Seguir subiendo, seguir escalando, porque él sabía que habían rangos más superiores. Así que la palabra del Señor dice en Colosenses 3:23: todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, no son algunas cosas solamente, es todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y este hombre tuvo la oportunidad de después casarse con una mujer admirable y poco a poco fue ascendiendo de rango hasta que llegó a ser el general del ejército de Siria. El general del ejército de Siria. Luego hubo una ocasión en la que este hombre estuvo participando de una invasión a Israel. Y allí mataron al rey y se llevaron muchas personas cautivas como trofeos para luego repartírselos entre ellos como siervos después de la batalla, ¿verdad? Y en esa ocasión se llevaron también cautiva a la niña que, aunque tenía poca edad, le sería de gran ayuda para su esposa. Así que esta niña fue llevada cautiva por el ejército de Siria. No hubo aviso, no hubo tiempos para despedidas, solo ritos y confusión. Muchos niños, jóvenes y adultos fueron arrancados de su familia. Esa noche la casa quedó en silencio. Su lugar allí en su casa quedó vacío. Su risa estaba ausente. Su voz era solo un eco en la memoria de una madre
que quedó con el corazón destrozado, un corazón roto, preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Si yo la crié para ti, si yo le enseñé a amarte, ¿por qué? A veces pasan cosas que no entendemos, pero Dios nunca deja de cuidar. Y en ese momento, lo único que sostenía a esa madre era saber que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando hay cosas que no entendemos. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Y esa madre no sabía si su hija estaba viva, si su hija estaba bien, ni siquiera sabía en dónde estaba, no sabía nada de su hija. Pero cada día ella hacía lo mismo, ella oraba. Señor, donde quiera que esté mi niña, recuérdale quién tú eres. Que nunca olvide lo que le enseñé, que nunca olvide que tú no nos abandonas nunca, donde quiera que estemos. Que ella recuerde que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el que provee y el que la vas a estar cuidando en todo momento. Y mientras una madre lloraba en Israel, Dios estaba orando en Siria. La niña que había crecido en un hogar lleno de la presencia de Dios, ahora se encontraba en un país donde se adoraban otros dioses. Y no era casualidad que se la llevaran. ¿Sabes por qué? Porque Satanás siempre está buscando a los más vulnerables, a los jóvenes, a los niños. ¿Por qué? Porque él quiere destruir sus sueños, sus esperanzas y el potencial que Dios ha depositado en ellos. En nuestro caminar también llegan situaciones difíciles, problemas familiares, enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido o de un empleo, un hogar que se desintegra, y los problemas se presentan cuando menos los esperamos. Y así fue en la vida de esta niña cautiva, pero también en la vida del general del ejército. Porque uno de esos días, cuando pensaba que todo marchaba bien, una pequeña llaga se detectó en su cuerpo. La palabra de Dios nos dice en el primer versículo del capítulo 5 de Segunda de Reyes: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán tenía muchas razones para sentirse orgulloso. Era el general del ejército del rey. Él era un compañero de confianza, un guerrero extremadamente valiente. Había ganado muchas batallas para su país. Era un gran guerrero. Muchas cosas buenas se decían de él. Y puede que hasta nos sintamos envidiosos, ¿verdad? Quizá porque, wow, este hombre, mira qué lindo se habla de él. Era un varón grande delante de su señor, lo tenían en alta estima. Y uno pudiera, wow, sentirse, mira, lo envidio. Hasta que vemos un pequeño detalle. Una pequeña palabrita, pero qué palabrita poderosa. Pero, cuando vemos esa palabra de pero, aquí las cosas cambian. Este hombre que era valeroso en extremo, pero leproso. Qué fácil cambiamos la percepción de los demás al llegar a esta pequeña palabra. Era un hombre poderoso, pero estaba enfermo. No podía hacer nada
para cambiar su diagnóstico. Hay muchos de quienes se pudiera decir muchas cosas buenas, pero son pecadores. Es un hombre bueno, pero tiene un mal genio o es mujeriego. Es una buena mujer, pero no tiene dominio de su lengua. Es un buen muchacho, guapo, talentoso, pero no supo escoger sus amistades y lo llevaron por el camino equivocado. O, como decían en un anuncio, quedao, uy, fo. Eso era un anuncio que se mostraban muchos jóvenes y también uno los veía guapos, elegantes, wow. Pero cuando veían su carta de presentación, no está estudiando, no trabaja, no hace nada. Mira, es un quedao. No, para allá no voy a mirar. Pues mira, esa palabrita de pero leproso. Es como si un artista hubiera pintado un hermoso cuadro y luego hubiera hundido el pincel en una pintura negra y lo hubiese, mira, salpicado así. Eso daña la pintura, destruye la belleza. Tenemos que reconocer que incluso la gente buena también se enferma. Claro que sí. Cuando Dios usa a las personas para buenos propósitos, no necesariamente les resuelve todos sus problemas. No necesariamente. Pero lo más probable es que Naamán, como general del ejército del rey de Siria, haya tenido acceso a los mejores médicos en el país. Claro que sí. Él era el general del ejército. Él tenía que tener un buen sueldo. Él era el hombre de confianza del rey. Así que tenía que haber tenido acceso a los mejores médicos del país. Sin duda, todos lo observaban mientras él probaba cada vez tratamientos diferentes disponibles para su enfermedad. Había agotado todos los recursos disponibles en su país para hallar una cura, pero no había obtenido resultado alguno. Los médicos no podían hacer nada, tampoco sus dioses paganos. Pero lo interesante de esta historia es que allí, en el verso 2, es cuando nos encontramos con la muchacha israelita. Y cuando esta muchacha ve a Naamán sumido en su tristeza, en su desesperación, en su desánimo, cuando esta muchacha escucha a su ama llorando y que la situación en el hogar cada día se pone más difícil, en lugar de alegrarse pensando que se lo merecía como un castigo de Dios, leemos que esta niña habló. Ella no habló con miedo, no habló con odio, no habló con rencor, habló con fe. Y lo tenemos en el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! La fe viaja sin fronteras. Ella está en Siria. Esta niña pudo ver la situación desesperada en la que se encontraba este general del ejército y valientemente dio testimonio de su fe. Ella conocía al Dios verdadero y si lo conocía era porque alguien le enseñó, alguien se preocupó por enseñarle y gracias a su testimonio la esposa de Naamán y muchos allá en Siria supieron que del gran poder de Dios, del Dios de Israel, que era sin duda alguna superior al de sus dioses, que nada habían podido hacer con la enfermedad que tenía este general del ejército. Así que una niña que podía haber estado enojada y rebelde porque estaba de sirvienta en una tierra extraña, lejos de sus seres queridos, de su Dios,
Sin embargo, ella sabía que dentro de ella, en su esencia, había un Dios que un día cambiaría su historia, que no la abandonaba nunca, que estaba con ella en donde quiera que ella estuviera. Nuestros niños necesitan tener la convicción que tenía esta niña. Como padres, nosotros podemos guiar a nuestros niños por el camino correcto, interceder por ellos, pero ellos no pueden depender de nuestra relación con Dios. Ellos necesitan desarrollar su propia relación con Dios para que cuando estén solos, en donde quiera que estén, en la escuela, en el recreo, en otro lugar, puedan tomar decisiones correctas. La decisión de servir a Dios es producto de una relación personal con Él. Así como esta muchacha fue usada por Dios, tú también puedes ser un canal de bendición en la vida de otras personas. Usted puede llegar donde alguien que está enfermo y decirle: Dios te puede sanar, porque Dios sanó a muchas personas en el pasado y Dios sigue sanando hoy. Usted puede ser usado por Dios para bendecir a muchas personas, no importa el lugar en donde se encuentre, cerca de una cárcel, cerca de un hospital, cerca de una comunidad, de un parque. Donde quiera que tú estés, tú puedes ser un canal de bendición. Así como aquella muchacha que sirvió de bendición en la vida de Naamán. Chicos y grandes, podemos ser fieles a Dios en cualquier lugar que nos encontremos. Esta jovencita tenía todas las razones para estar triste, para estar descontenta, razones para aborrecer a su Señor y tal vez incluso perder su fe. Sin embargo, no fue así. La habían obligado a ser una esclava, estaba en una casa desconocida, en una tierra distante. Tuvo que aprender a conformarse, hasta quizás pudo haberse librado, pero no lo hizo. En lugar de desear venganza, sintió compasión. Esa niña, lejos de su casa, sin su madre, sin su tierra, no olvidó a Dios. Aunque como padres no siempre podemos estar al lado de nuestros hijos, lo que sembramos en secreto dará fruto a su tiempo en cualquier otro lugar en donde se encuentre. El versículo 3 dice: esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella no dijo: yo le puedo ayudar, yo puedo ir al profeta, yo puedo interceder por usted. No, la decisión era de Naamán. La decisión es individual. Nosotros podemos decirle: mira, Dios te puede ayudar, pero tú tienes que tomar la decisión de acudir en busca de esa ayuda. Esta niña, aún lejos de su casa, no olvidó de su Dios. Tuvo fe en que Naamán podía ser sano y testificó del milagro que Naamán podía recibir. Muchas veces nosotros dudamos del potencial que Dios ha depositado en nosotros o en la niñez, porque somos demasiado insignificantes quizás. O los niños pensamos que son insignificantes. Sin embargo, si nos podemos a pensar y a considerar las situaciones que han ocurrido, mira, hay muchos ejemplos donde son niños que han sido útiles en diferentes lugares, en diferentes formas. Esta niña, que era una esclava, era una forastera, una extranjera, era mujer, era pequeña, tenía muchas cosas que la descalificaban para mucho. No tenía nada, ni poder, ni posición, ni posesiones. La única cosa que tenía era su fe, y eso era suficiente. No importa lo poco que tengas, para Dios eso es suficiente. Y empezaron a ocurrir una serie de eventos,
con tonos llenos de esperanza, porque su voz fue escuchada. ¿Sabes qué? La esposa de Naamán, aquella mujer a quien ella le habló, le contó a su esposo lo que le había dicho su criada. Naamán escuchó a su esposa y aceptó el testimonio de la niña, así que rápidamente se dirigió al palacio del rey. En el verso 4 leemos: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¡Wow! Naamán fue a donde el rey a conversar con él y le dice todo lo que le había dicho la niña. Y luego el rey de Siria le dice: anda y ve, y yo enviaré. ¿Enviaré qué? Enviaré cartas. Enviaré cartas al rey de Israel. Así que Naamán iba ¿con qué? Con cartas que le había dado el rey de Siria para que se las entregara al rey de Israel, para dándole las instrucciones para que pudiera, tenía esperanza de que podía ser sano. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. ¿Sabe? Naamán iba equipado con diferentes cosas porque iba también con las cartas que el rey de Siria le había entregado para llevarlas hasta Israel. El rey de Siria, sin entender por completo la petición que Naamán le había hecho, escribe esas cartas al rey de Israel y se las entrega a Naamán, quien prepara una caravana con oro, con plata, con todo lo que... Porque él iba buscando una sanidad, pero a lo mejor tenía un precio. Así que él iba, mira, cargado con todo lo que pudiera llevar para pagar el costo de esa cura. Él pensaba, ¿verdad? Así que fue con oro, con plata, con vestidos preciosos, costosos, deseoso de poder encontrarse con el profeta del que le había hablado esa muchacha para obtener la sanidad. Y así que nos podemos imaginar a Naamán entrando en la ciudad de Samaria con sus siervos, con carros, con caballos, con una manada de mulas cargando todos esos tesoros. Aquello debió de haber sido todo un espectáculo, un desfile, una caravana por allí, por todo Samaria, por todo Israel. No había duda de que el rey debe de haber estado inquieto, el rey de Israel, desde el momento en que supo que había en camino, venía una misión diplomática desde Siria. ¡Wow! Desde Siria viene una caravana por ahí y que al frente de ella estaba un hombre que había derrotado los ejércitos de Israel más de una vez. Así que cuando las cartas fueron entregadas al rey de Israel, es posible que le temblaran las manos, que me mandaran a decir, que dirán, y rápidamente la abre para leerla y se brinca todos esos saludos protocolares, las frases de requisitos políticos, para luego detenerse en medio del meollo del asunto y leer. Verso 6 dice: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Qué? Ese rey debe haber dicho: espérate, déjame volver a leer. ¿Qué dice aquí? Que cuando lleguen estas cartas, te envío mi siervo Naamán. Ese es Naamán, el que está ahí, para que lo sanes de su lepra. Este hombre está leproso y se cree que yo soy Dios que lo puedo sanar. La Biblia dice, mira, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que envíe a mí que sane un hombre de su lepra.
¿seré yo Dios que puedo sanar a la gente? ¿Cómo le voy a...? Mira, él estaba... Hasta aquí llegué yo. Así que si yo no puedo cumplir con el mandato de este rey, me van a liquidar a mí. Considerad ahora y ved buscar cómo... ved cómo busca ocasión contra mí. Él decía, lo que está buscando es una excusa para hacer guerra contra mí. Este rey estaba que... Miren la cara. ¿Cómo va a ser posible? En ningún momento el rey de Israel se acordó del profeta Eliseo, sino que se angustió. Pensó que el rey de Siria lo que estaba buscando era una excusa para la guerra, para ocasionar otra guerra más. Así que de pronto, Naamán, al ver la reacción del rey, siente que todo se desmorona frente a él. Él no sabía lo que estaba pasando. Él no sabía por qué el rey de Israel le negaba la oportunidad de encontrarse con el profeta de quien había hablado la niña. Él no sabía lo que decía la carta, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos sucede igual. Esperamos que alguien actúe de una forma o que haga algo, pero ese algo no llega. ¿Sabes por qué? Por estar solicitando o esperando la ayuda de una persona equivocada. Naamán estaba tan cerca de recibir la bendición, pero la estaba solicitando en el lugar y a la persona equivocada. Pero de la misma forma que corrió la noticia de su llegada, de que venía con una caravana, etc., también los informes de la reacción del rey pasaron de una persona a otra hasta que llegó a oídos de quién, a oídos de quién, a oídos del profeta Eliseo. Wow, las noticias corren rápido, no solamente las noticias malas o las noticias buenas, todas las noticias corren. Así que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Wow, es como decirle, ¿acaso no te acuerdas, no recuerdas que yo le sirvo a Dios? Al Dios vivo, envíamelo y sabrá que hay profeta en Israel. Esta niña dio una palabra y esa palabra es verdadera. El Dios de Israel lo puede sanar. ¿No te has recordado que yo le sirvo al verdadero Dios? Wow, el mensaje de Eliseo no solamente era para Naamán, sino también para recordarle al rey, al hijo de Acab, el rey Joram, que los pasos que seguía eran equivocados, como lo había hecho su padre. Ambos, tanto Naamán como el rey, debían reconocer que hay un Dios poderoso en Israel que puede atender las necesidades de aquel que lo busque. Así, Naamán entonces regresa con esperanza. La esperanza vuelve a asomarse en la vida de Amán. Y el verso 9 nos dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¡Wow! Por fin podemos ver que Naamán llega con grandes expectativas a la casa del profeta. Por el camino él ya se venía imaginando todo lo que pasaría cuando yo llegue allí. Él se decía a sí mismo: saldrá a recibirme estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y me sanará de la lepra. Todo eso lo dice en el verso 11. Él venía imaginándose. Pero para su sorpresa, el profeta Eliseo no salió a recibirle. Ni siquiera lo vio. Lo único que recibió fue un mensajero donde le daba las instrucciones que debía seguir. Ve y lávate
7 veces al río Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y lo próximo que leemos es que Naamán se fue enojado. Y no solo una, sino 2 veces lo leemos. Al comienzo del verso 11, Naamán se fue enojado, porque él venía ya diciendo todo lo que él pensaba que iba a ocurrir, y las cosas no sucedieron como él las pensaba. Y cuando termina el verso 12, vuelve y lo repite. Y se volvió y se fue enojado. ¡Wow! Estaba tan furioso que la Biblia no lo dice una sola vez, lo menciona 2 veces. ¿Por qué? Porque lo que recibió no estaba a tono con lo que él esperaba. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos pidiéndole a Dios algo y vamos con especificaciones y lujos de detalles de cómo queremos que las cosas sucedan? Y Dios nos entiende y nos da lo que necesitamos. Pero no, eso no es lo que yo le pedí. Yo lo quiero así, lo quiero así, y lo quiero de esta forma. Y Dios te dice, yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que es mejor para ti. Y te lo estoy entregando. Solo tómalo. Pero no, Señor. Eso no es lo que yo te pedí. Y nos enojamos. Y formamos nuestros berrinches como niños pequeños. He recorrido miles de kilómetros para que el profeta orara y me sanara de esta lepra. Y lo único que yo me encuentro es la noticia de que me tengo que zambullir. ¿Cuántas veces dijo? 7 veces en el río Jordán. A Naamán no le gustaba el río Jordán. El Jordán tenía un aspecto parecido al lodo y era sucio, comparado con los ríos transparentes que habían allá en Siria. Dios lo estaba probando para ver si él obedecía, aunque no tuviera ganas de hacerlo. Pero él no andaba solo, él andaba con sus criados. Y sus criados se acercaron a hablarle, a convencerlo. ¿Qué te cuesta probar, intentarlo? Ya estamos aquí, hemos hecho ese viaje tan largo, hemos llegado hasta aquí. No pierdes nada con intentarlo. ¿Sabes qué? Dios siempre coloca gente a tu alrededor para animarte a seguir en la dirección correcta. Así fue en la vida de Naamán. Así que Naamán se dirigió al río Jordán y allí tuvo que hacer algo, no solamente descender al río, sino también despojarse de lo único que le quedaba, su orgullo. Tuvo que despojarse de su orgullo. ¿Para qué? Para sumergirse en esa agua. No una ni 2 veces, sino 7 veces. Y cada vez que salía, yo solo imagino que todos estaban mirando a la expectativa de ver algún cambio visible. Y nada. 4 veces, nada. 5 veces, y es cuando muchos comienzan a desistir. Grandes proyectos quedan incompletos y a veces necesitamos, ¿verdad?, un empujoncito. Escuchar la voz de aquellos que están observando desde la orilla. A la expectativa, al igual que tú, aquellos que te dicen, sigue adelante otra vez, todavía faltan. Te dijeron 7, no desistas, ya llevas 5. Entonces te sumerges esa 6ª vez. Y sale y nada. ¿Cuántos pensamientos pasan por esa mente de Naamán? Y sus criados en ese momento observando. Y él puede haber pensado, si me sumerjo la 7ª vez y no sucede nada, voy a hacer el hazme reír de todos aquí. Voy a hacer el ridículo.
mejor desisto. Mira, son decisiones que solamente uno puede tomar en ese momento. Pero ¿qué pasa si sí? ¿Cuántas veces estamos tan cerca de obtener ese milagro que queremos para nuestra vida? Pero somos incrédulos y no creemos en que pueda ser posible. ¿Qué pasa si sí? Si da resultado. ¿Qué te cuesta intentarlo una vez más? Así que se sumerge por 7ª vez pensando, si no sucede nada, ¿qué haré? ¿Qué diré? Y cuando él sale, ¡wow! La palabra que le habían dicho de que su carne se volvería como la de un niño recién nacido, limpio, fue sanado de la lepra. Con cuánta gratitud miraba ahora a los criados que lo habían animado a seguir adelante. El cuerpo de Naamán sufrió un cambio radical, pero cuando él contempló su piel restaurada, hubo una transformación más profunda. Naamán fue sanado porque obedeció a Dios. Y no es cuestión de decir yo creo en Dios, sino demostrar con sus acciones que verdaderamente cree en Dios. Después de haber sido sanado, ¿qué hubieras hecho tú? De al ver que, wow, estoy limpio, no tengo ninguna enfermedad. Dios hizo el milagro nuevamente. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿A dónde sería el primer lugar que irías para que te vieran sano? Cuando Naamán llegó a la orilla, se vistió rápidamente y pidió regresar a Samaria, a donde el profeta, y esta vez, ¿sabes qué? Esta vez Eliseo salió a recibirlo. Wow. La Biblia nos dice en el verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Wow. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aquel hombre que servía a dioses falsos conoció al Dios verdadero y su vida fue transformada. Dios no solo había sanado su cuerpo, sino también su alma y su espíritu. Naamán no solo recibió la sanidad de la lepra, sino que él también reconoció que Dios es el Dios verdadero. Y todo comenzó por una palabra dada por una jovencita que Dios permitió que se la llevaran cautiva para que Naamán fuera sano, para que Naamán conociera al Dios verdadero y para que una nación completa escuchara del verdadero Dios. Y es cuando la madre que lloró porque no entendía, la que pensó que lo había perdido todo, descubre algo eterno. Cuando tú entregas tus hijos a Dios, Él los puede usar incluso lejos de ti. Solamente 2 versículos en la Biblia mencionan a la niña que testificó su fe en nuestro Dios poderoso. Los versículos 2 y 3 del segundo libro de Reyes, capítulo 5. Pero en Lucas capítulo 4, verso 27 dice, y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Wow. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero solamente Naamán del país de Siria fue sanado. ¿Por qué?
porque hubo una niña que tuvo fe en Dios y testificó de su fe. Porque el legado de una madre no siempre se ve, pero siempre llega más lejos de lo que imagina. Porque Dios no hace acepción de personas. Para Él, todos somos valiosos y todos podemos cumplir con la gran comisión que nos ha entregado. Así que salgamos a compartir su palabra con todos, con grandes, con chicos. Todos necesitan conocer al Salvador. Sigue orando, sigue enseñando, sigue confiando, aunque todavía hoy no veas el resultado. Porque un día, en algún lugar que no imaginas, lo que sembraste habrá. Tú puedes ser un canal de bendición en la vida de alguien. Pídele a Dios que te ayude a ser más como esta niña que se atrevió a testificar de su fe, a mostrar un camino diferente para que un milagro sucediera en la vida de otra persona. Si eres madre, ora por tus hijos para que Dios use sus vidas para que otros le conozcan. Si eres un niño, dale gracias a Dios por tu mamá, por enseñarte de Dios, y ora. Ora para que el Señor bendiga a nuestras madres y ayude a nunca olvidar, nos ayuda a nunca olvidar lo que nos enseñan. Y si eres tú el que está esperando ese milagro, pídeselo a Dios, cree en Él, obedece sus indicaciones y si es su voluntad, Él lo hará realidad. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad para orar también por Siria. Pedir con urgencia la paz, el cese de la violencia de más de una década. Que llegue protección para los civiles, para los niños, para los refugiados. Consuelo para quienes lloran pérdidas. Oremos por la seguridad de las familias, de los niños, de los más vulnerables ante esta crisis de desastre. Pidamos provisión de agua potable, de alimentos y refugio para los desplazados. Oremos por las comunidades cristianas en Siria para que sigan siendo faros de amor y esperanza en medio de los desafíos inmensos que hay. No olvidemos orar por las diferentes naciones que están en guerra y que necesitan de un Salvador urgentemente. Mantengámonos orando por los diferentes países, por los vulnerables, por los niños, por los desamparados y los refugiados. Dios les bendiga.